Bendiciones. Espero que se encuentre bien y gozando de buena salud. El tema de la reflexión bíblica de hoy es renovando nuestra mente. La escritura para nuestra reflexión es Romanos capítulo 12, versículo 2, y leemos la versión de la traducción en lenguaje actual y dice: Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El apóstol Pablo estaba compartiendo en su carta con los romanos cristianos la forma en que podemos y debemos vivir la fe cristiana. Y les está diciendo: no vivan como los demás. No vivan de la misma manera en que se conduce la sociedad en la que ustedes o de la que ustedes forman parte. No establezcan sus valores en base a la cosmovisión de esa cultura. Esa era una cosmovisión que se centraba en el egocentrismo, el materialismo, el consumismo, los placeres sensuales, donde la verdad era considerada como algo relativo, no muy diferente a la sociedad de nuestros días. Este intercambio de Pablo con los romanos nos recuerda también las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les dijo: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Juan 15, 19. Como nuevas criaturas en Cristo, ahora tenemos una nueva ciudadanía. Por eso es que Jesús dice que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, porque somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y como tales, ahora somos embajadores de Cristo, viviendo y representando los preceptos, los valores del reino de Dios. Por lo tanto, como ciudadanos del reino de Dios, nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestras acciones deben ser informadas por una cosmovisión bíblica, no por una cosmovisión secular. El consejo de Pablo a los romanos es que fueran transformados. En otras palabras, que cambiaran su manera de pensar y su manera de ser. El idioma original en que fue escrito esta carta, en el griego, la palabra usada para transformados es metamorfos, que es la misma palabra que se utiliza para hablar de metamorfosis. Recuerdan en la escuela, en nuestra clase de ciencias, cuando estudiamos que el proceso de metamorfosis es un proceso mediante el cual un gusanito se convierte en una pequeña cáscara que endurece y luego es transformada para convertirse en una hermosa mariposa. Es un cambio de adentro hacia afuera. Y eso es lo que la palabra que está utilizando el apóstol, que nosotros necesitamos comenzar ese cambio. Y nos da una orden. Fíjense que la palabra, él no dice oren para que Dios los pueda cambiar. O nos dice oren para que cambien. Sino que nos dice cambien. O sea, que debemos estar deseosos y dispuestos a cambiar para que podamos saber qué es lo que Dios quiere y podamos completar la obra a la cual Él nos ha llamado. Que podamos entender y hacer todo lo que es bueno, perfecto y agradable ante los ojos de Dios. Pero comienza con nosotros. Dios no va a cambiar en nosotros aquello que nosotros podemos cambiar por nosotros mismos. Esto requiere que nosotros renunciemos a nuestra voluntad. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes
quiere seguir en pos de mí, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Según la versión, la Nueva Traducción Viviente. En otras palabras, tenemos que morir a nuestra voluntad y nuestra forma de ser para que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Así que necesitamos desear y querer cambiar. Porque para poder ser transformados y cambiar, tenemos primero que admitir nuestras fallas. Tenemos que adoptar una postura y actitud de humildad en la que admitamos nuestros errores y nuestras fallas. Necesitamos estar dispuestos a escuchar las feas verdades sobre nosotros, como cuando el profeta Natán le dijo a David que él fue el hombre que cometió pecado contra Dios al unirse a Betsabé. Requiere que reinterpretemos algunos de nuestros puntos de vista anteriores. O sea, vamos a tener que cambiar nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas sobre otras personas, de otros grupos étnicos, de otros países, de otras culturas. Tenemos que dejar de verlos a través de nuestros ojos carnales y verlos a través de los ojos de Dios que mira a una humanidad sin pastor que necesita ser rescatada, que necesita ser redimida. Necesitamos echar a un lado todo comportamiento que no sea saludable. Para cambiar, necesitamos estar dispuestos a esto. Necesitamos estar dispuestos a asumir responsabilidad y a que se nos exija responsabilidad. Necesitamos muchas veces perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos al no querer perdonar lo que ya Dios nos perdonó por la muerte de Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados. Necesitamos sacrificar el egoísmo. Necesitamos dejar de aferrarnos a las viejas formas de vivir que nos ganaron posición, prestigio, comodidad y nos brindaban placer. Necesitamos minimizar las cosas que consideramos esenciales para nosotros y darle prioridad a las cosas que son importantes para Dios. ¿Dónde comienza ese cambio? ¿Y con quién comienza ese cambio? Comienza con nosotros, dentro de nosotros, dentro de ti. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión, sé el cambio que deseas ver en el mundo. O sea, el cambio que quieres ver comienza contigo, comienza conmigo. ¿Qué sucede cuando ocurre esa renovación de la mente? Cuando somos cambiados, cuando nos dejamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que sucederá es que tendremos discernimiento. Y el discernimiento nos libera de la manera en que pensábamos antes, de esa cosmovisión secular, porque nos permite probar y determinar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la podemos resumir en 2 mandamientos que han escuchado de mis palabras en una y otra ocasión, que son, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Marcos 12, 30 al 31. Renovar nuestra mente es bueno.
Es bueno porque nos lleva a vivir una vida que adora a Dios en alabanza, en la oración, y guardando sus mandamientos y sus preceptos, haciendo lo que es justo y recto en nuestra relación con nuestro prójimo y en nuestra comunión con Dios. A Dios le agrada porque nuestro testimonio reflejará su carácter de amor, misericordia y gracia el uno hacia el otro. Al renovar nuestra mente, podemos discernir lo que es perfecto porque estaremos madurando y creciendo en nuestra comunión con Dios. En otras palabras, mientras más llenos somos de Dios, menos hay de nosotros y más podemos reflejar el carácter de nuestro Creador, de nuestro Salvador. La vida cristiana requiere que los mandamientos y preceptos de Dios informen nuestras decisiones, estilo de vida, principios y valores en cada aspecto de nuestra vida. El consejo que el apóstol Pablo le dio a los cristianos romanos los insta a vivir una vida de acuerdo con una cosmovisión bíblica que les llevaría a un estilo de vida que era contracultural, porque ya ellos no eran del mundo. Ya ellos no eran ciudadanos romanos primero, eran ciudadanos del reino primero. Y a esa ciudadanía del reino debían su obediencia, debían su lealtad. Igual que nosotros, hoy en día, debemos ser informados por los preceptos de la cosmovisión bíblica, que van por encima de cualquier constitución y derecho que pueda tener cualquier nación de esta tierra. Este consejo es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los romanos en su tiempo. Ahora bien, esto requiere de nosotros una actitud de humildad para que hagamos un examen honesto y transparente de nosotros mismos, mirándonos en el espejo de la Escritura, para que tomemos una decisión consciente de cambiar comportamientos, conductas, actitudes, prejuicios, decisiones que sirvan para edificarnos a nosotros y a nuestro prójimo y a aquellos alrededor nuestro. Oremos. Padre, te doy gracias por este día. Y en este día, Señor, te pido que tú nos ayudes cada día a hacer un examen honesto de nuestra vida para reexaminar nuestra mente, para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y podamos vivir conforme a la cosmovisión bíblica que nos dictan tus preceptos y tus mandamientos. No permitas que los valores de la cultura secular, de la sociedad en la que vivimos, se antepongan a la ley del amor, a la ley de la misericordia, a la ley de la gracia que tú nos has impartido por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te pido estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir estos minutos conmigo hoy. Y es mi oración que esta semana podamos cada día orar pidiéndole a Dios que renueve nuestro entendimiento, nuestra mente, para que seamos más como Él y menos como lo que éramos nosotros. Que Dios le bendiga.